Hola, hola. Hoy les traemos un postre para festejar el Día del Amor y la Amistad, el Día de los Enamorados o el Día de San Valentín Day, como lo quieran llamar en su país. Este postre es muy fácil de hacer, tiene secretitos, así que quédense y vamos a la receta. El primer secretito es que tenemos nuestros propios stenciles que vamos a hacer con el videito que les voy a dejar aquí arriba. Muy fácil. Arranquemos. 35 gramos de clara con 35 gramos de azúcar impalpable y lo revolvemos bien hasta disolver el azúcar. Ahora 35 gramos de harina. Seguimos mezclando. Y ahora 35 gramos de manteca pomada. Lo integramos muy bien, igual aquí abajo van a tener todos los ingredientes. Y vamos a agregar el colorante, que es un rojo furioso para lograr el color rojo corazón. Aunque parezca que quede rosa en el horno, luego va a quedar más rojo. El color lo van a dar a su gusto. Recuerden mezclar muy bien para integrar bien el color y ya estamos en condiciones de ir a la placa a hacer nuestros dibujitos con el stencil. En una placa que vamos a colocar, en este caso puse un silpack, pero ustedes si no tienen pueden poner un papel enmantecado, van a colocar el stencil y asegurándose de que no se mueva, van a agregar toda la mezcla necesaria para hacer el dibujo. Si sale mal, no se preocupen, se levanta y se arranca nuevamente. Es una ventaja que tiene trabajar con el stencil sobre el silpack. Lo van a esparcir suavemente y van a retirar todo el exceso. Para levantarlo con un golpe seco y listo, ya está listo nuestro stencil. Ahora les muestro un stencil de los comprados, acá es una mariposa. Es la misma técnica, van a arrastrar y cubrir todo y retirar el exceso. Esta técnica de hacer impresiones sobre nuestros piononos es fabulosa porque nos permite personalizar nuestros postres. Hoy usamos dos técnicas, un stencil comprado y un stencil que hemos fabricado nosotros mismos, pero les aseguro que les va a quedar fabulosos. Así que los invito a que los realicen. Y una vez que terminamos, lo vamos a mandar al freezer por espacio de 20 minutos mientras preparamos la mezcla de nuestro pionono. Arranquemos. Vamos a necesitar 4 huevos que estén a temperatura ambiente, fundamental para que salga bien. Luego 90 gramos de azúcar común. Y esto lo vamos a batir a punto letra, que es hasta el momento que ustedes levantando el batidor van a formar letras o dibujitos. Si no tienen una batidora lo van a hacer a mano, les va a llevar un poquito más de trabajo. En el momento antes de llegar al punto letra le vamos a agregar 20 gramos de miel y lo vamos a seguir batiendo. Y una vez que haya espumado y esté bien el punto letra, lo vamos a sacar de nuestra batidora. Mientras se termina de hacer el punto letra, ya preparamos nuestra harina y nuestra manteca que tiene que estar a punto pomada. Listas para ya el segundo paso. Vamos a ir intercalando harina cernida con la manteca pomada y siempre en forma envolvente lo vamos a integrar completamente y ya está listo para ir a la placa. Así sale nuestra placa del freezer, bien duritos, y es el secreto para que queden bien impresos en nuestra masa de pionono. Van a colocar toda la masa, la van a estirar muy bien cubriendo todos los bordes y además le van a dar unos golpecitos para que las burbujitas de aire suban a superficie. Ahora lo van a llevar al horno por espacio de 8 minutos en un horno a 160 grados. Y cuando salga lo van a desmoldar en un papel manteca al que van a haber espolvoreado con azúcar. Ahora sí, llega el momento de emprolijarlo. Le vamos a sacar todos los bordes e incluso le pueden llegar a sacar ese pequeño tostadito que quedó superficial arriba de las impresiones. Y una vez que esté así,
también lo vamos a enrollar y lo vamos a mantener bien húmedo en este papel manteca, que previo lo vamos a ver espolvoreado con un poquitito de azúcar apenas para que no se pegue. Y ahora miren cómo lo enrollo, muy despacito, muy suavemente lo van a enrollar, es bastante flexible porque la miel que tiene esta masa hace que sea bien flexible. Lo van a enrollar, lo van a doblar y lo tienen listo para rellenar cuando ustedes quieran. El relleno es a elección de ustedes. Yo les voy a contar cuál fue el nuestro. Le pusimos dulce de leche hasta la mitad, bien esparcido. Un dulce de leche que sea consistente, que no sea líquido, para que después no se desparrame el momento de armarlo. En el otro lado le vamos a poner crema chantilly, que la hemos logrado batiendo la crema del 35% de tenor graso con una cucharada abundante de azúcar. Y una vez que resparramamos bien nuestra crema chantilly, le vamos a agregar cerezas que son naturales, partidas al medio, y las hemos descarozado y las vamos a colocar en 3 filas bien armónicas para que queden bien al corte. Ustedes pueden elegir, como ya les dije, el relleno de su preferencia. Tenemos unas cascaritas de naranjas escarchadas que cortamos pequeñitas y las colocamos en el centro. Las quedó espectacular. Y llega el momento de enrollarlo. Con la ayuda del papel que tenemos por debajo, van a ir arrollando, presionando y estirando. Y se les va a formar solo este magnífico rollo de Pío Nono impreso. Miren qué bonito, un postre especial para el Día de los Enamorados, el Día del Amor y la Amistad, para cuando ustedes quieran también. Va a tener que ir a la heladera por lo menos 6 horas, pero si lo dejan de un día para otro va a ser mucho mejor. Así que con este Pío Nono tan lindo, regálenlos un like, acompáñennos en el canal, suscribiéndose, aquí abajo hay un botoncito rojo, activen la campanita para que les avise cuando subimos más contenido y así sigamos disfrutando de este hermoso postre para el Día del Amor y la Amistad. Brindemos por el amor, seamos solidarios con todos nuestros seres queridos. Disfrutemos del día y preparémosle este rico postre Pío Nono impreso. Así que a volar y como siempre le decimos, chau chau chau, hasta la próxima.